Shalom Aleichem, Yonan para Punto Breslev. El judaísmo de Jesús. Vamos a hablar de las diferentes ramas en judaísmo en los tiempos de Jesús, 2000 años atrás. También vamos a hablar un poquito de un pasaje de la Biblia cristiana que dice que Jesús es samaritano. Acusan a Jesús que él es samaritano. La parte rara es que Jesús nunca los corrige. Eso es Juan 8:48. Jesús nunca corrige a esta gente que no es samaritano. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Habían varios grupos de judaísmo en el tiempo de Jesús. La gente que estaba en cargo del templo eran los saduceos, que era un tipo de judaísmo secular, pero estaba en control del templo, más o menos, por decirlo así, secular. Tenía sus tonos religiosos. Bien, también obviamente todo el mundo conoce de los fariseos, que no estaban en control del templo, aunque trabajaban algunos en el templo, pero no estaban en control del templo. Inclusive, los que llevaron a Jesús en sus acusaciones fueron de seguro los saduceos, porque, si se acuerdan el evento de Jesús, cuando le entró una locura y se fue a pelearle a la gente en el templo, los que eran afectados, aparte de los gentiles que venían a servir el templo, que esos fueron disturbados por la bipolaridad de Jesús, aparte de ellos, fueron los saduceos, no los fariseos. Estoy seguro que muchos fariseos se molestaron con Jesús. Inclusive, muchas veces pienso que Jesús estaba más alineado con los fariseos, muchísimo más que con los saduceos. Inclusive Jesús dice, creo que en Mateo 5, que los fariseos se sientan en la silla de Moisés, escúchenlo a ellos. Él nunca menciona los saduceos. Hay una idea que una persona menciona a los que se encuentra más cerca. Así que tal vez esa es la idea. Él está hablando de los saduceos, no tanto, sino con los fariseos, que son su grupo. Muchos de los seguidores de Jesús eran de seguro fariseos. Yo que sepa, no había ni un saduceo seguidor de Jesús. También había el grupo celotes, que también le llamaban asesinos. Eran gente ya en la línea de terrorista. Y Pedro, por ejemplo, era parte de ellos. Y había otro que ahorita se me escapa, que también era de los celotes. Pero también es interesante que Jesús le dice a Pedro, el celote, vende tu ropa, cómprate una espada. Jesús le dice al celote, sé más radical. La gente no piensa eso. La gente no piensa eso. Jesús le dice a un radical, sé más radical. Obviamente también Jesús dijo, no vine a traer paz sino guerra. Así que pareciera a mí que está más en el lado de los celotes que con los fariseos. Y estoy seguro que habían fariseos que eran celotes, así que no hay problema. Tenemos los esenios que le dicen, creo, y esa gente era más radical que los fariseos. Al punto que muchos de ellos se desaparecieron como grupo porque no creían en tener sexo, así que no se casaban. Así que eventualmente ellos solitos se exterminaron. Y como dije, tenemos los samaritanos, que a Jesús lo acusan en Juan 8:48 de ser samaritano, y Jesús nunca le contesta. Los samaritanos, un grupo que era no judío, para comenzar, le llamaban Kutim, así se llama, también le llaman Shomrenim, porque vienen del área de Samaria, ahí vienen samaritanos, pero anteriormente se llaman Kutim. Esta gente fueron traídos por Asiria y fueron puestos en esta área. Leyendo la Biblia hebrea, se da cuenta que ellos comenzaron a ser atacados por los animales salvajes e hicieron una conversión a las medias, que eventualmente rechazaron,
y se convirtieron en el número uno enemigo del judío. Ellos se convirtieron. El judío no hubiera tenido problemas con ellos, pero ellos tenían la teología reemplazante. Tal vez podemos decir, ellos se consideraban el Israel espiritual. Los samaritanos tal vez se consideran entre ellos mismos el Israel espiritual. Así que ellos querían literalmente reemplazar a Israel físico con ellos. Y unas personas bastante malas. Ellos fueron los que provocaron a fijar el calendario que tenemos hoy, porque ellos hacían trampas para confundirnos sobre el calendario que usábamos nuestra vista para verificarlo. Ellos hicieron esa disturbación y tuvimos que encontrar otra solución. Los samaritanos eran odiaban mucho al judío, envidiaban, como diría tal vez Israel espiritual. Ellos escribieron su propia Torá, copiaron la de Moisés, pero añadieron un mandamiento más. Tal vez hay otros, pero solo sé de este, que dice, tú alabarás en el monte de Gerizim. Así que esa es parte de los 10 mandamientos. Ahora es el 11º mandamiento. Alabar a Dios en el monte de Gerizim. Así que ellos querían, y escribieron su Torá en hebreo paleo. La Torá está escrito en hebreo ashuri, que se le llama el hebreo bonito, que es el hebreo de cuadrado que le quieren llamar. Así se escribe todos los rollos de Torá, y se escriben así las mezuzal y todos los documentos judaicos se escriben en hebreo ashuri. Los samaritanos usaron hebreo, le dicen katav ivrit, paleo hebreo, que era la lengua, era, por decirlo así, el lenguaje común para escribir cosas, porque tú no usas el lenguaje sagrado para escribir la receta del niño o las compras que iba a hacer. Así que se escribía Katav Ivrit, paleo hebreo para cosas regulares, no sagradas, Katav Ashuri para cosas sagradas. Los samaritanos escribieron su rollo Torá en paleo hebreo, que lo encuentro bastante cómico e interesante, que muchos de los mesiánicos que tienen la mentalidad de Israel espiritual quieren promover paleo hebreo. En mi opinión, es como una idea espiritual de mal sabor, si quieren saber. Tienen el mismo espíritu de los samaritanos. Ahora, los samaritanos quisieron manipular a Alejandro Grande a destruir a todos los judíos. Cuando Alejandro Magno venía a Israel, ellos le hablaron una mentira a Alejandro Magno. Pasó que Shimon HaTzadik, Simón el recto, tuvo por medio de Espíritu Santo un entendimiento de lo que tenía que hacer. Se fue vestido como sumo sacerdote, que no debía hacerlo, pero lo hizo, y se encontró a Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno venía a destruir a todo el pueblo de Israel con los caraítas. Cuando Alejandro Magno lo vio, él preguntó, ¿quién es ese que viene ahí con esa gente? Y los caraítas le dijeron, ese es el que te estaba hablando, que hay que destruir. Alejandro Magno se acercó, se bajó del caballo, se postró frente de él. Y los samaritanos, ¿qué? No. Y Alejandro Magno confesó que esta figura en sueños se le aparecía y le daba instrucciones de cómo actuar en guerra. Así que cuando terminó la conversación Alejandro Magno con Shimon HaTzadik, que fue como 300 años antes de la era común, más o menos 400 años, Alejandro Magno le dijo a Shimon HaTzadik, dime, ¿qué es la ley? ¿Qué es lo que debiéramos de hacer con esta gente que habló mentiras sobre ustedes? Y Shimon HaTzadik le dijo, lo que ellos planeaban hacer a nosotros, hazle tú a ellos. Y ellos casi todos fueron eliminados, fueron decimados totales. Cómicamente, la Biblia cristiana menciona a Shimon HaTzadik, Simón el recto, en el Nuevo Testamento, 400 años más tarde. Como que no pega, pero como yo he visto, ellos tratan de inyectar cosas para darle relevancia, darle importancia al Nuevo Testamento, aunque no cabe en la historia. Shimon HaTzadik vivió 400 años antes de Jesús. Bien.
Como dije, tenemos los esenios y tenemos también los fariseos. En mi opinión, Juan el Bautista probablemente era fariseo, no esenio. Pero esa es mi opinión hasta ahora. Él estaba predicando arrepentimiento, que está bien. Ahora, en la lectura, uno ve que parece que Juan el Bautista no conocía a Jesús. Aunque la Biblia cristiana trata de decir que son primos. Pero hay ciertos comentarios de Juan el Bautista que como que te hacen pensar que no lo conocía. Así que hay una escuela de pensamiento que Jesús quería usar el movimiento de Juan el Bautista para promover el suyo. Puede ser, pienso yo. Pero Juan el Bautista, una persona buena gente, estoy seguro, que fue manipulado, o Jesús trató de manipular su movimiento para promover el suyo. Bien. Así que teníamos los samaritanos, que como dije, bien raro, y tal vez quiero que me escriba aquí abajo. Juan 8:48 le dicen a Jesús. Los judíos le responden a él. Dicen ellos, ¿no estamos diciendo lo correcto? Que tú eres samaritano y eres endemoniado. Jesús nunca le responde. Dice, ¿no estamos nosotros correctos decir que tú eres samaritano y endemoniado? Y Jesús le responde, yo no tengo demonios. Pero nunca respondió, ¿por qué me llaman samaritano? Obviamente interesante, porque la Biblia cristiana dice que José no fue el papá de Jesús. Alguien más embarazó a María. Y tenemos en la historia secular que fue un soldado romano que embarazó a María. ¿Qué pasa si este era samaritano? ¿Qué pasa si este soldado romano era samaritano? Jesús tenía buenas relaciones con los samaritanos. Él habla del buen samaritano, que en terminología de hoy es como decir el buen palestino. Que estoy seguro que hay unos 2, 3 buenos palestinos, no son donde se encuentran, pero tal vez sería igual decir en eso, el buen palestino. Así que y Jesús pasa por el territorio de los samaritanos y tiene buenas conversaciones con ellos. Jesús nunca corrige a estos judíos que él es samaritano. Él corrige y les dice, yo no estoy poseído de demonios, pero nunca responde, yo no soy samaritano. ¿De qué estás hablando? La mamá de Jesús obviamente era judía. El papá fue otro aparte de José. Por eso Jesús no tenía afiliación tribal. Y la gente lo sabía. Juan 8:41 le recuerdan a Jesús que él es hijo de prostitución, hijo de adulterio. Dependiendo de la traducción, así lo dice Juan 8:41. Así que los judíos sabían que José no era el papá de Jesús. Y obviamente la historia secular dice lo mismo, la historia del Talmud dice lo mismo, y la historia del Nuevo Testamento también dice lo mismo. Aunque la historia del Nuevo Testamento usa las ideas mitológicas que un dios embaraza a una mujer casada. Esas son ideas mitológicas. Tenemos Nimrod, que es el dios Sol, Semiramis, la reina de los cielos, la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, y el niño es Tamuz, que es el niño Dios. De ahí viene toda esa historia. ¿Usted ha escuchado del niño Dios? Estoy seguro. La Madre de los cielos, la Madre de Dios, Virgen Perpetua, Semiramis. Esa historia se repite varias veces en mitología. Pero lo importante para una persona calificar como Mesías es que tiene que tener descendencia paterna, como le dicen, afiliación tribal. Del lado paterno de Judá, David y Salomón. Esa es la promesa, está en la Biblia hebrea. Génesis 49, verso 10, por ejemplo. Tenemos 2 Samuel, capítulo 7, ¿te aparece? Y eso no la tenía. Así que no calificó. Isaías 11. Bien. Pero teníamos varios grupos. Entre ellos también obviamente están los escribas. Pero entre los escribas habían varios fariseos. De todos modos, que sería una secta dentro de una secta. Dentro de los fariseos habían varios grupos, si no estoy equivocado, que se conocen, son 7 grupos de fariseos.
de los saduceos, ellos eran muchos de la familia sacerdotal, pero corruptos. Y como dije, ellos estaban más molestos con Jesús que cualquier otro grupo, porque Jesús vino a disturbar su negocio en el templo, estaba tratando de... era un terrorista Jesús para el gobierno romano. Y los saduceos estaban alineados con los romanos. Así que los saduceos no les convenía que este Jesús viniera a hacer disturbaciones. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Pero igual Jesús no tenía candidatura mesiánica del todo. Y como dije, Jesús le da fuego a los celotes. Con Pedro, por ejemplo, vende tu ropa, compra una espada. Jesús le dice a un celote. Así que a mí, en mis ojos, hace a Jesús un celote más peligroso que un celote regular. ¿Por qué tendrías que decirle, vende tu ropa, cómprate una espada? Obviamente Jesús dice, el que no cree en mí, que me lo decapiten. Y en otro pasaje dice, el que no cree en mí, que me lo quemen. Así que una persona, obviamente celote, raramente, como dije, es acusado como samaritano y nunca lo corrige. Pues de nuevo, la cita es Juan 8:48. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué Jesús no corrige a esta gente que lo acusan de ser samaritano? ¿No lo encuentran ustedes raro? Yo lo encuentro súper raro. Es bastante raro, pero bueno, es un pensamiento rápido. Obviamente mucho más tarde vienen los caraítas, que es por una discusión entre familia del Rosh Galuta, de la familia davídica, que eso pasa casi 1000 años después de la era común, así que no tienen que ver nada con esta gente. Y como dije, los samaritanos tenían la idea de teología reemplazante. Ellos se creían el Israel espiritual y cómicamente muchos de los mesiánicos hoy usan el hebreo paleo, el paleo hebreo, para justificar su idolatría como hacían los samaritanos. ¿Coincidencia? No lo creo. Tal vez el mismo espíritu. Pero bien, es un video corto. Les recuerdo, los celotes eran asesinos, de ahí viene la palabra también. Eran gente que si no les caía bien a alguien, te lo cortaban. Los fariseos eran las personas que buscaban de Dios. Eso es lo que significa buscador de Dios, una persona fiel a la Torá. Y el mismo Jesús dijo, los fariseos se sientan en la silla de Moisés, a ellos escucharlos. Pero de los saduceos, que son los que están en el poder del templo, nadie está de acuerdo con ellos. Y me imagino, incluyendo Jesús. Y esos fueron los que se enojaron más de cualquier otro grupo con Jesús, cuando Jesús vino con su momento bipolar a venir a disturbar a los precintos del templo donde se vendían cosas necesitadas para el servicio del templo. Una persona, un gentil, venía de Turquía, también judío, venía de España, de Sefarad, como le llamaban, de Tarshish, que también le llamaban, creo así, de cualquier otro lado, Misraim, donde venía la persona a alabar al Creador, venían, cambiaban su moneda, que tenía símbolos paganos, a una moneda sagrada shekel, que le llaman, así se llamaba la moneda. Ya no tenías que usar monedas con símbolos paganos en el templo.
Ellos te facilitaban ese servicio. Y también si tenías que traer una ofrenda, no tenías que acarrearla desde España, desde Marruecos, desde donde sea. Podías comprarla localmente. Jesús, no sé qué le pasó, no tomó su medicamento bipolar, se disturbó con la gente y eso a los que estaban en carro del templo, los saduceos, no les cayó bien. Jesús, un terrorista, que vaya a hacer eso a Venezuela, vaya a hacer eso a Cuba, vaya a hacer eso a Nicaragua, le saldría lo mismo. Igual, de acuerdo a la Torá, Jesús, aparte de que no cumplió como candidato mesiánico, Jesús violó varios mandamientos. Uno de ellos, violar Shabbat. Y cuando lo acusan, cuando le recuerdan a Jesús, tal vez, tú violas Shabbat, que tal vez Jesús podía decir, ay, discúlpeme, hice un error. Jesús se declara el Señor del Shabbat. Bipolar, creo que sí. Tiene problemas mentales. Y eso, violar el Shabbat, trae la pena de muerte. Pero igual, cuando ya Jesús fue ejecutado, el poder de ejecutar ya le había sido quitado al pueblo de Israel por los romanos. Así que los romanos fueron que lo clavaron bien clavado, bien merecido. Pero, yeah. Así que bueno, ¿por qué a Jesús lo acusan de samaritano? Creo que es una pregunta fantástica que no hay una respuesta lógica, yo creo. Tal vez fue que él era en verdad samaritano, ¿no? Por eso los corrige. Shalom Aleichem, Kol Tuv.